Hay 5 actos de autosabotaje que Walter Rizzo ha identificado en su consulta. 5 patrones mentales tan devastadores que pueden convertir la vejez en una condena en lugar de una etapa de plenitud. Y lo más aterrador es que la mayoría de las personas los ejecutan sin darse cuenta, como si siguieran un guión invisible que alguien más escribió para ellos. Un guión que les roba la paz, la dignidad y cualquier atisbo de felicidad en sus últimos años. Rizzo lo dice sin rodeos. La vejez no es el problema. El problema es lo que arrastras hasta la vejez. El problema son las cadenas invisibles que has cargado durante décadas y que, al llegar a los 60, 70, 80 años, ya pesan tanto que te aplastan. Y lo trágico es que la mayoría de esas cadenas son opcionales. Pero nadie te lo dijo. Nadie te explicó que envejecer no significa resignarse, amargarse o apagarse. La semana pasada, relata Rizzo, entró a su consulta un hombre de 73 años. Se llamaba Eduardo. Había sido un ingeniero exitoso, padre de 3 hijos, esposo de la misma mujer durante 50 años. En papel, todo parecía perfecto, pero la forma en que se sentó frente a él era la de un hombre quebrado. Sus primeras palabras fueron: «Doctor, viví toda mi vida esperando el momento en que pudiera descansar, disfrutar, ser libre. Y ahora que tengo ese tiempo, no sé qué hacer con él. Me siento vacío, inútil, como si ya no tuviera ningún propósito». Eduardo no tenía problemas de salud graves, no tenía problemas económicos, pero estaba sufriendo. Sufriendo de una forma que no se cura con pastillas ni con dinero. Sufriendo porque toda su vida había cometido 5 errores psicológicos mortales. Y ahora, en su vejez, esos errores habían construido una prisión mental de la que no sabía cómo escapar. ¿Quieren saber cuáles son esos 5 venenos que Eduardo y millones de personas mayores cargan sin saberlo? ¿Quieren entender por qué algunos ancianos irradian sabiduría y paz, mientras otros parecen fantasmas de sí mismos? No se vayan, porque lo que vamos a explorar en los próximos minutos no es teoría, es supervivencia emocional. Es la diferencia entre una vejez digna y una existencia gris y apagada. Walter Rizzo ha dedicado más de 40 años a estudiar el arte de vivir bien. Y si algo ha aprendido, es que la vejez actúa como un amplificador brutal. Todo lo que no resolviste en tu juventud, todo lo que reprimiste en tu adultez, todo eso emerge con fuerza demoledora cuando ya no tienes las distracciones del trabajo, las obligaciones sociales o la energía física para huir de ti mismo. La vejez te pone frente a frente contigo, y si no te has preparado para ese encuentro, puede ser aterrador. Entonces, ¿cuál es el primer veneno que debe eliminarse antes de que sea demasiado tarde? Veneno número 1. La identidad basada únicamente en roles externos. Esto, dice Rizzo, es una bomba de tiempo. Muchas personas construyen su identidad completa alrededor de lo que hacen, no de lo que son. Soy ingeniero, soy madre, soy el proveedor de mi familia, soy el exitoso de mi grupo, y durante años esa identidad funciona. Les da propósito, validación, estructura. Pero llega el día en que te retiras del trabajo. Llega el día en que tus hijos crecen y se van. Llega el día en que tu cuerpo ya no puede hacer lo que antes hacía. Y si toda tu identidad estaba anclada en esos roles, te despiertas un día y te preguntas, ¿quién soy yo ahora? Y la respuesta es un vacío aterrador. Eduardo era exactamente eso. Había sido el ingeniero Eduardo durante 5 décadas. Todo su sentido de valía provenía de resolver problemas complejos, de ser admirado por su intelecto, de sentirse necesario en su empresa. Cuando se retiró, perdió más que un trabajo, perdió su identidad, y sin esa identidad, se sintió como un actor sin papel, deambulando por un escenario vacío. Rizzo le hizo una pregunta que lo desarmó. Eduardo, si mañana despertaras y no fueras ingeniero, no fueras padre, no fueras esposo, si nadie supiera nada de tu pasado, ¿qué te gustaría hacer solo por el placer de hacerlo? ¿Qué te haría sentir vivo? Eduardo se quedó en silencio, casi 5 minutos, y luego, con lágrimas en los ojos, admitió: «No lo sé,
Nunca me lo he preguntado. Siempre hice lo que se esperaba de mí. Ahí está el veneno. Ahí está la trampa. Si pasas toda tu vida siendo lo que otros necesitan que seas, cuando llega el momento de simplemente ser, no sabes cómo. No tienes un yo nuclear, un centro de gravedad interno. Solo tienes una colección de máscaras que ya no te sirven. La solución, explica Rizzo, no es esperar a la vejez para descubrir quién eres. Es empezar hoy, ahora, a cultivar intereses, pasiones y valores que sean tuyos, no heredados, no impuestos, no diseñados para impresionar a nadie. Porque la persona que envejece bien es aquella que sabe que su valor no está en lo que hace, sino en lo que es, y ese ser se cultiva, se nutre, se descubre a través de la introspección y la valentía de ser auténtico. Veneno. Número 2. El resentimiento acumulado y la incapacidad de perdonar. Rizzo es tajante en esto. El resentimiento es un ácido que corroe el recipiente que lo contiene, y en la vejez, ese ácido es más letal que nunca, porque ya no tienes la distracción del futuro. Ya no puedes decirte, ya habrá tiempo para arreglar esto. El tiempo se está acabando. Y si llegas a tus últimos años cargando rencores de décadas, esos rencores te ahogarán. Conoció a una mujer de 68 años, Marta, que no le había hablado a su hermana en 30 años. 30 años, por una pelea que, cuando la describió, ni siquiera ella recordaba bien los detalles. Algo sobre una herencia, una casa, una ofensa percibida, pero el dolor era tan real como si hubiera ocurrido ayer. Le preguntó Rizzo, «Marta, ¿tu hermana ha pedido perdón?» «Sí», admitió, «varias veces». «Entonces, ¿por qué no has perdonado?» Y la respuesta de Marta fue desgarradora. «Porque si la perdono, siento que todo lo que sufrí no valió la pena. Si la perdono, ella gana, y yo pierdo. Ahí está el error, ahí está la mentira mortal. El perdón no es un regalo para el otro, es un regalo para ti mismo. Es la liberación de una carga que te está matando lentamente. Cuando no perdonas, no estás castigando al otro. Te estás castigando a ti, porque el otro sigue con su vida, mientras tú vives en una celda mental construida con barrotes de rabia. Rizzo le explicó a Marta algo fundamental. El resentimiento no cambia el pasado, solo envenena el presente, y cada día que pasas sin perdonar, es un día que le entregas a quien te hirió, porque sigues permitiendo que esa persona controle tu paz. Marta lloró, y luego, por primera vez en 3 décadas, tomó el teléfono y llamó a su hermana, no porque su hermana lo mereciera, sino porque ella, Marta, merecía liberarse. El punto de Rizzo es claro. Si llegas a la vejez cargando listas mentales de quién te traicionó, quién te falló, quién no estuvo a la altura, vivirás en un infierno de tu propia creación. La vejez debe ser un tiempo de cosecha, no de contabilidad de agravios. Y solo se puede cosechar paz si antes sembraste perdón. Veneno. Número 3. La rigidez mental y la negación del cambio. Aquí Rizzo toca un punto incómodo pero crucial. Muchas personas mayores se aferran a sus opiniones, sus rutinas, sus creencias con una rigidez que las aísla del mundo. Yo soy así y así me voy a morir. En mis tiempos las cosas eran mejores. Ya no entiendo este mundo y no quiero entenderlo. Y sí, es cierto que el mundo cambia rápido. Es cierto que la tecnología, las costumbres, los valores parecen evolucionar a una velocidad mareante. Pero la negación total del cambio no es sabiduría, es miedo. Es el miedo a sentirse irrelevante, a no entender, a quedar atrás. Rizzo conoció a un hombre de 75 años, Roberto, que se negaba rotundamente a aprender a usar un teléfono inteligente. Su argumento: «Yo no necesito esas tonterías. Viví bien sin ellas durante 70 años. El problema era que sus nietos se comunicaban por WhatsApp. Sus amigos compartían fotos en grupos. Su propia esposa había aprendido a hacer videollamadas con la familia. Y Roberto, en su rigidez, se estaba quedando solo. No por maldad de los demás,
sino porque su negación lo estaba aislando. Riso le dijo algo que le cambió la perspectiva. Roberto, aprender algo nuevo no significa traicionar tu pasado, significa honrar tu presente. Y el presente es que las personas que amas están ahí, en ese mundo digital. Si quieres seguir conectado con ellas, necesitas un puente. Y ese puente puede ser tan simple como aprender a enviar un mensaje. La rigidez mental es un síntoma de algo más profundo: el miedo a la vulnerabilidad. Aprender algo nuevo, especialmente en la vejez, requiere admitir que no lo sabes todo. Requiere humildad, y para muchos, esa humildad se siente como una derrota. Pero la verdad, insiste Riso, es que la mente humana puede aprender a cualquier edad. Lo que se atrofia no es la capacidad, sino la disposición. Y cuando te niegas a aprender, a adaptarte, a mantener la curiosidad viva, empiezas a morir mentalmente mucho antes de que tu cuerpo se apague. La vejez sabia no es la que se aferra al pasado como si fuera un ancla. Es la que integra el pasado como experiencia, pero permanece abierta al presente y al futuro, porque la vida, hasta el último aliento, es movimiento, y quien se niega a moverse se petrifica. Veneno. Número 4. La dependencia emocional de los hijos y la familia. Esto, admite Riso, es controversial, pero es necesario decirlo. Muchos padres y madres mayores caen en una trampa emocional devastadora. Hacen de sus hijos el centro exclusivo de su vida. Y cuando esos hijos, como es natural y sano, construyen sus propias vidas, tienen sus propios problemas, sus propias prioridades, el padre o la madre se siente abandonado, traicionado, invisible. Conoció a una mujer de 70 años, Carmen, que llamaba a su hija 5 veces al día. 5 veces. Si la hija no contestaba, Carmen entraba en pánico. Se inventaba enfermedades, dramas, cualquier cosa para que la hija viniera. No porque realmente necesitara ayuda, sino porque su única fuente de sentido era sentirse necesaria para su hija. La hija, agotada y culpable, llegó a terapia con Riso. «Me siento atrapada», confesó. «Amo a mi madre, pero siento que me está ahogando. No puedo tener mi propia vida sin sentir que la estoy traicionando». Riso le explicó a Carmen una verdad dura pero liberadora. Tus hijos no nacieron para salvarte de tu vacío. Nacieron para vivir sus propias vidas. Y el mayor regalo que puedes darles es tu propia plenitud. Porque cuando tú estás bien, ellos pueden visitarte por amor, no por obligación. Pueden compartir contigo por placer, no por culpa. La dependencia emocional en la vejez no es amor. Es necesidad disfrazada de amor. Y esa necesidad asfixia las relaciones, crea resentimiento y termina en soledad. Porque nadie quiere estar cerca de alguien que los necesita de forma desesperada. La solución no es alejarse de la familia, es construir una vida propia tan rica, tan plena, que la familia sea un complemento hermoso, no la única razón de existir. Es cultivar amistades, hobbies, proyectos, espiritualidad. Es entender que tu felicidad es tu responsabilidad, no la de tus hijos. Veneno. Número 5. El victimismo y la queja crónica. Y aquí llegamos al más destructivo de todos. Riso ha visto este patrón una y otra vez. Personas mayores que convierten su vida en un inventario de quejas. Nadie me visita, nadie me llama. En mis tiempos todo era mejor. Ya no sirvo para nada. El mundo me olvidó. La queja crónica es una adicción emocional. Proporciona una falsa sensación de atención, de identidad. Soy la víctima, soy el olvidado, soy el incomprendido. Y esa identidad de víctima es seductora porque te exime de responsabilidad. Si todo es culpa de los demás, tú no tienes que cambiar nada. Pero la realidad, dice Riso con firmeza, es que la queja constante es el repelente más efectivo de la compañía humana. Nadie quiere estar cerca de alguien que solo transmite negatividad, que drena energía, que convierte cada conversación en un catálogo de desgracias. Conoció a un hombre de 80 años, Alfredo.
que se quejaba de que nadie lo visitaba. Riso le preguntó: «Cuando alguien te visita, ¿de qué hablas?». «Pues de mis achaques, de lo solo que estoy, de lo mal que está todo». «¿Y crees que eso invita a las personas a volver?». Alfredo se quedó callado. Nunca lo había pensado así. Había convertido la queja en su lenguaje único. Y ese lenguaje estaba construyendo muros, no puentes. El antídoto, explica Riso, no es negar los problemas reales, es cambiar el foco, es practicar la gratitud activa. Cada día, encontrar 3 cosas, por pequeñas que sean, por las que estar agradecido. Hoy pude caminar hasta el parque. Hoy tomé un café delicioso. Hoy el sol brilló en mi ventana. Suena simple, incluso ingenuo, pero esa práctica reprograma el cerebro. Literalmente, la neurociencia lo confirma. El cerebro que busca lo bueno, encuentra lo bueno. El cerebro que busca lo malo, encuentra lo malo. Y cuando empiezas a transmitir gratitud en lugar de queja, algo mágico sucede. Las personas quieren estar cerca de ti, porque les recuerdas que aún hay belleza, aún hay luz, aún hay razones para sonreír. Riso concluye con una reflexión que resume todo. La vejez, en sí misma, no es un problema. Es una etapa que puede ser rica en sabiduría, en paz, en conexiones profundas, o puede ser un infierno de soledad, amargura y resentimiento. La diferencia no está en las circunstancias externas, está en las decisiones internas. Eliminar estos 5 venenos no es fácil. Requiere valentía, requiere honestidad brutal contigo mismo. Requiere soltar creencias que has cargado durante décadas. Pero la recompensa es inmensa. Es la diferencia entre sobrevivir tus últimos años y vivirlos plenamente. ¿Recuerdan a Eduardo, el ingeniero que se sentía vacío? ¿Quieren saber qué pasó con él? Comenzó a hacer pequeños cambios. Se inscribió en un taller de pintura, algo que siempre quiso hacer, pero nunca tuvo tiempo. Empezó a llamar a viejos amigos, no para quejarse, sino para reconectar. Perdonó a su hermano con quien no hablaba por una pelea absurda, y lentamente, muy lentamente, empezó a descubrir que la vida después del trabajo no era un vacío, era un lienzo en blanco, y él tenía los colores. La vejez te da algo que ninguna otra etapa te ofrece: perspectiva. Has vivido suficiente para saber qué importa y qué no. Has cometido suficientes errores para entender qué evitar. Has perdido suficiente para valorar lo que tienes. Usa esa perspectiva. No la desperdicies en resentimiento, rigidez o queja, porque al final la pregunta no es cuántos años viviste, es cómo viviste esos años. Y nunca, escúchame bien, nunca es demasiado tarde para elegir vivir con dignidad, con autenticidad, con paz. Sal ahí fuera y empieza a soltar lo que te pesa. Empieza a construir lo que te eleva. Tu última etapa puede ser tu mejor etapa, pero solo tú puedes decidirlo.